Bendiciones, mis hermanos, les habla un día más Teo Hernández. Hoy voy a compartirles, mis hermanos, la historia de San Humberto, cazador y obispo del año 727. Les pido, mis hermanos, pongan atención, vamos a abrir el corazón, más que todo, mis hermanos, para entender los mensajes que a través de estos santos nosotros conocemos cada día. Porque cada día, mis hermanos, nosotros le leemos la historia de un santo. Así es que cada uno de ustedes que nos acompaña cada día, ábrale el corazón a nuestro Señor y verán que nosotros también llegaremos a la santidad si nos lo proponemos de la manera que esos hombres se lo propusieron. Voy a comenzar pues en este momento y dice así la historia. Humberto significa el que tiene pensamientos luminosos. Es el patrono de los cazadores y de los obispos que tienen que gobernar regiones muy problemáticas. Las antiguas tradiciones cuentan de él lo siguiente. Humberto era hijo del rey Beltrán de Aquitania. De joven era muy aficionado a la cacería y valientísimo para luchar contra las fieras. Un día en un bosque su padre fue atacado por un oso furioso que lo iba a matar, pero el joven Humberto llegó a tiempo y arremetió tan fuertemente a la fiera feroz que ésta tuvo que soltar a Beltrán, y así el rey salvó su vida. Fue enviado a estudiar al palacio del rey de Neustria, Bélgica, pero allá habían malas costumbres y salió huyendo para no volverse vicioso. Fue entonces al palacio del rey de Austria, a donde recibió una buena educación y se casó con una hija del rey y tuvo un hijo a quien llamó Floriberto. Humberto olvidó los sabios consejos de su santa madre y se dedicó únicamente a fiestas y deportes y dejó de asistir al templo. Un día Viernes Santo, en vez de ir a las ceremonias religiosas, se fue de cacería. Pero sucedió que yendo en pleno bosque, persiguiendo un venado, este se detuvo repentinamente y los perros y los caballos saltaron asustados hacia atrás. Entre los cuernos del venado apareció una cruz luminosa y Humberto oyó una voz que decía: «Si no vuelves hacia Dios, caerás en el infierno». El joven príncipe se fue en busca del obispo San Lamberto, ante el cual pidió de rodillas perdón por sus pecados. El santo obispo le concedió el perdón y se dedicó a instruirlo muy esmeradamente en la religión. Poco después murió la esposa y entonces Humberto quedó libre para dedicarse totalmente a la vida espiritual. Renunció al derecho que tenía de ser heredero del trono, repartió sus bienes a los pobres y fue ordenado de sacerdote. Entró de monje en el convento de los padres benedictinos y se dedicó a la oración, a la lectura, meditación y a humildes trabajos en el convento, como hortelano y pastor de ovejas. Deseaba ir a Roma a visitar la tumba de los apóstoles San Pedro y San Pablo y a escuchar al sumo pontífice, y se fue a pie escalando montañas cubiertas de hielo y atravesando en barcas pequeños ríos crecidísimos, hasta que logró llegar, después de 1000 peligros, a la ciudad eterna. Estando un día en el templo de Roma, orando muy devotamente, fue mandado a llamar por el sumo pontífice Sergio, el cual le contó que su santo obispo, Lamberto, lo habían asesinado los enemigos de la religión, y que al papa le parecía que el mejor para reemplazar al obispo muerto era él, el monje Humberto. Aunque tenía miedo de aceptar tan alto cargo, una visión sobrenatural lo convenció de que debía aceptar y fue consagrado obispo de la Iglesia Católica. El territorio que le correspondió gobernar a San Humberto estaba poblado por gentes que adoraban ídolos y eran muy crueles. Él fue corrigiendo todas las religiones, enseñando la verdadera religión y alejando a las gentes de las falsas creencias y dañosas supersticiones. Dios le concedió el don de hacer milagros. Los que tenían malos espíritus, al encontrarse con el santo, recobraban la paz y el mal espíritu se les alejaba. Los que antes adoraban ídolos y dioses falsos, al oírlo predicar tan hermosamente del Dios del cielo que hizo la tierra y todo cuanto existe, exclamaban: «Nunca nos habían hablado así», y se convertían y se bautizaban. Por ríos tormentosos y cruzando selvas tenebrosas, y haciendo viajes muy agotadores, y recorriendo los campos, en procesión cantando y rezando,
visitó todo el territorio de su diócesis, ofreciendo los sacrificios de sus viajes por la conversión de los pecadores, y Dios le respondió concediéndole que miles y miles se convirtieron a la verdadera fe. Un día vio que ardía en llamas la casita de una pobre mujer, se puso a rezar con toda su fe y el incendio se apagó milagrosamente. Le construyó un templo al santo obispo asesinado San Lamberto, y llevó allá las reliquias del mártir. El cuerpo de Lamberto, al abrir su sepulcro después de varios años de enterrado, estaba incorrupto, como recién sepultado. Al paso de los restos del santo obispo, varios paralíticos quedaron sanados y empezaron a andar, y varios ciegos recobraron la vista. Un día, mientras Humberto celebraba la misa, entró al templo un hombre loco porque lo había mordido un perro con hidrofobia o enfermedad de la rabia. Toda la gente salió corriendo a la plaza, pero el santo le dio una bendición al loco enfermo y éste quedó instantáneamente sano y salió a la plaza gritando: «Vuelvan tranquilos al templo, que el santo obispo me ha curado con su bendición». Por esto las gentes han invocado a San Humberto contra las mordidas de perros rabiosos. Otro día se acercó a la orilla del mar y vio que una terrible tempestad hundía una barca llena de gente y que todos los pasajeros caían entre las bravecidas olas. El santo se arrodilló a orar por ellos y milagrosamente los náufragos salieron a la orilla sanos y salvos. Por eso los marineros le han tenido mucha fe a San Humberto. El año 727 Dios le anunció que pronto iba a morir, y al terminar una misa le dijo a sus fieles: «Ya no volveré a beber este cáliz entre vosotros». Poco después se enfermó y murió santamente, dejando entre las gentes el recuerdo de una vida dedicada totalmente al bien de los demás. Señor Jesús, envíanos muchos pastores santos y generosos, como San Humberto, que consagren totalmente su existencia a la salvación de las almas y a hacerte amar más y más cada día. Si Dios está con nosotros, ¿quién podrá contra nosotros? Romanos 8:31. Mis hermanos, esta fue la historia de San Humberto. Primeramente era cazador y era hijo de un rey. Muy difícilmente, mis hermanos, es para un hombre, cuando es rico, dejar todas sus comodidades. Primeramente le gustaba mucho cazar, ir de cacería. Su padre, que no le faltaba nada, mucho menos a él le iba a faltar. Y cuenta la historia que cuando a su padre lo atacó un oso para matarlo, este arremetió en contra del oso y lo hizo alejarse de su padre. Entonces así salvó su vida ese rey. Este hombre tal vez ni siquiera conocía demasiado de Dios, pero cuando llegó a conocer, ya que él se casó, se olvidó totalmente de la religión, como nos sucede a muchos de nosotros. Muchos, cuando venimos de nuestros países, somos muy fervorosos en la religión cuando estábamos allá en nuestro país. Al menos este servidor, nuestros padres nos mandaban siempre a misa, nos llevaban a doctrinas para que nos enseñaran de la religión. Y ya cuando nos venimos a este país, nos olvidamos totalmente de Dios, cosa que también le pasó a este Humberto, que se alejó de la religión y se olvidó totalmente del Señor. Pero cuando Dios quiere tocarnos, cuando Dios quiere abrirnos las puertas, Él nos va instruyendo poco a poco para que no lo dejemos ni lo olvidemos, ni mucho menos dejarnos llevar, mis hermanos, por las cosas de este mundo. Miren, este Humberto, después de ser un hombre muy rico, dejó todas sus cosas, se hizo totalmente pobre y se fue a un convento benedictino, en el cual lo aceptaron y desde ahí lo aclamaron obispo. ¿Por qué? Por su buena conducta y por sus sabias palabras. Cuando una persona es reconocida por los demás, tiene grandes puestos, y no es porque los hombres así lo vean, sino porque Dios mismo lo ve y pone a las personas correctas en los puestos que Él tiene destinados para cada uno. Hermanos, si nosotros queremos un buen puesto en este mundo, pidamos un puesto religioso, no un puesto para hacernos ricos, que al fin y al cabo la riqueza de este mundo no nos va a servir para nada. Todo se va a quedar aquí. Lo único que nos vamos a llevar son las buenas obras que subamos allá para arriba.
Y este Humberto se dedicó completamente, fíjese bien, dice aquí en su historia, que cuando fue a Roma a visitar la tumba de San Pedro y San Pablo, se fue escalando las montañas a pie. Yo en realidad no puedo saber qué tan lejos esté esa ciudad de Roma del lugar de donde él vivía. Se imagina ir caminando por varios kilómetros, y a este santo le valió todo eso, todos esos sacrificios. Dios se los tomó en cuenta, y por eso es que llegó a ser obispo. Hermanos, lo que hagamos en el nombre de Dios, Dios nos va a pagar en creces. Nunca olvidemos tampoco a los más necesitados. Él dedicó su vida a instruir personas. Recordemos que si nosotros instruimos a la gente en el nombre del Señor, el Señor nos va a sostener en sus benditas manos. Y hay que creer siempre en el Señor. Si tenemos dudas, si caminamos dudando de Él, de su existencia, pues yo no sé en realidad qué es lo que hemos aprendido, qué es lo que hemos escuchado de nuestro Dios. Sabemos que a través de Él se hacen muchos milagros, como los que llegó a hacer San Humberto en el nombre del Señor. No crea usted que era San Humberto el que hacía sus milagros. Él solamente usaba el nombre del Señor, y de esa manera las personas se sanaban y se curaban de lo que estaban enfermos. Dice aquí que entró un loco al templo en plena misa cuando había sido mordido por un perro rabioso. Yo en realidad nunca he mirado a una persona que esté recién mordida de un perro rabioso. Nunca los he mirado actuar. Cómo actúan no podría saber en realidad, pero ha de ser terrible lo que este hombre sentía. Si una mordida de un perro rabioso ha de ser terrible, sin embargo, con la oración que San Humberto hizo por este hombre, se curó totalmente. Y cuando aquellos náufragos estaban cayendo en las bravecidas olas, este santo oró por todas aquellas personas y todas se salvaron. Y por eso es que las personas que naufragan en el mar invocan a San Humberto para que él interceda ante nuestro Dios y poder ser ayudados por su intercesión. Cuando nosotros invocamos a nuestro santo, al que le tenemos mucha devoción, ellos intercedan ante Dios y somos ayudados. No hay un día que cuando nosotros invoquemos a ellos, nunca dejamos de ser ayudados. Así es que cada uno, yo les aseguro, que tienen su santo de su devoción, invóquenlo en los momentos difíciles y pídanle que interceda ante nuestro Dios para que nos ayuden en nuestras necesidades. Que Dios les bendiga, que pasen un feliz día.